En la primera hora del estudio de esta mañana hemos considerado el santuario. Un santuario que Dios le ordenó a Moisés construya de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte. El santuario que hay en el cielo es la Corte Suprema de Justicia Celestial. Entonces, cuando Dios le ordena a Moisés que haga un santuario aquí en la tierra, ese santuario que Moisés construyó es una representación de la Corte Suprema de Justicia Celestial. Y ahora, antes de considerar el tema de dedicación y todo eso, primero vamos a considerar vamos a decir así, que el santuario es un lugar de trabajo. ¿Qué es el santuario? ¿O qué era el santuario terrenal? Un lugar de trabajo. Si es un lugar de trabajo, ¿qué debería de haber en ese lugar de trabajo? Trabajadores. ¿Quiénes eran los trabajadores? El sacerdote o los sacerdotes y el sumo sacerdote. Muy bien. Pero para poder entender por qué nosotros necesitamos el trabajo del sacerdote, una vez más vamos a arrancar del origen. Y vamos a poner aquí, una vez más, Génesis capítulo número 1, verso número 26 y 27. Cuando Dios le creó al hombre, Adán, a su imagen y conforme a su semejanza. Y cuando Dios le creó a este hombre Adán, como él fue creado así a imagen y a semejanza de Dios, y en él había todos los requerimientos de la ley de Dios, es importante que entendamos lo siguiente, que este hombre Adán, frente a la ley, su posición legal, la posición legal de este hombre era, uno, frente a Romanos 2:13, él estaba aceptado en sí mismo. Número 2, frente a Romanos 6:23, no estaba bajo condenación. 3, tenía libre acceso a Dios. ¿Qué no necesitaba? Un mediador. ¿Qué no necesitaba? Un sustituto en la vida. Y no necesitaba garante y sustituto en la muerte. Y para que él se mantenga así, él tenía que cumplir una condición. Y la condición es Génesis capítulo 2, 16 y 17. Obediencia perfecta y perpetua. Patriarcas y Profetas, página 30, párrafo 2. Por un tiempo, como hemos aprendido, por un tiempo este hombre estaba cumpliendo la condición que Dios le había dicho. Patriarcas y Profetas, la página 26, el párrafo 0, donde dice que era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Él estaba cumpliendo la condición, pero tenía que avanzar a ser perpetua. ¿Cómo estaba?
el hombre Adán, ¿cómo estaba? Estaba obedeciendo perfectamente, pero tenía que avanzar ¿a qué? A ser perpetuo. Muy bien. Si Adán hubiera seguido cumpliendo la condición, no hubiera sido necesario que se ponga en ejecución el plan que Dios había trazado desde la eternidad y hubiera quedado como plan. Pero en este camino él fue interrumpido. Génesis capítulo 3, de los versos 1 al 6. Y vamos a agregar algo más. Este hombre en sí mismo, pero no como inherente de él, no inherente, tenía que, Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. No inherente. Y fuera del hombre Adán, fuera, en Satanás, vamos a poner aquí, en Satanás estaba ¿qué? Estaba Gálatas capítulo, en Satanás estaba ¿qué? Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Esto era inherente de Satanás. Pero esto para Adán estaba fuera. Pero en Satanás, ¿qué era? En Satanás esto era inherente. Pero para Adán estaba fuera. Cuando Satanás consigue la caída del hombre Adán, ¿qué pasó? Vamos a poner aquí, ¿qué pasó con este hombre Adán? Cuando el hombre Adán cae en el pecado, es importante entender que él pierde Gálatas capítulo 5, 22 al 23 que estaban, que este Gálatas 5, 22 y 23 estaba en Adán, no como inherente, pero estaba. Pero ahora cuando Adán cae en el pecado, ahora esto está fuera, le fue quitado. Y lo que estaba fuera, ahora va a pasar a ser ¿qué cosa? Gálatas capítulo 5, 19 al 21, 19 al 21 va a pasar a ser ahora inherente. Va a pasar a ser inherente. Pero, ¿por qué es importante que entendamos? Si nosotros queremos entender nuestra posición, queremos entender el porqué de la necesidad del santuario y el porqué del trabajo de un sacerdote, necesitamos entender nuestra posición legal. Cuando Adán cayó en el pecado, su posición legal, ahora vamos a poner aquí, ¿cómo está la posición legal del hombre Adán después de caer en el pecado? Posición legal número 1, rechazado. Posición legal número 2, bajo condenación. Posición legal número 3, separado de Dios. Separado de Dios. Esa es la posición legal.
Entonces él no puede acercarse ante Dios. Y no solamente es él, sino, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo número 5. Romanos capítulo número 5 dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es el hombre Adán. Y lo que pasó a ser Adán ahora es, como dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Y la muerte pasó ¿a quiénes? A todos. Y todos pecaron. Entonces, esta posición legal de Adán después de caer en el pecado es nuestra posición legal. Es nuestra posición legal. ¿Qué es el santuario celestial? ¿Qué es el santuario celestial? Es la Corte Suprema de Justicia Celestial. ¿Qué es el santuario celestial? ¿Qué es el santuario celestial, hermanos? Vamos a leer en el libro Comentario Bíblico, en la página, vamos a dar lectura a algunas páginas para poder entender. En la página 371, en la columna número 2, el párrafo 3 dice, para el príncipe de la vida fue una tarea difícil llevar a cabo el plan que había emprendido para la salvación del hombre al revestir su divinidad con humanidad. Había recibido el homenaje de las cortes celestiales y estaba acostumbrado al poder absoluto. ¿Dónde había recibido homenaje Cristo como Dios? En las cortes celestiales. Vamos a dar lectura a otro párrafo del comentario bíblico. En la página 276, comentario bíblico, página 276, columna 1, párrafo número 1. Columna 1, párrafo número 1. Cristo ascendió al cielo llevando una humanidad santificada y sagrada. Llevó esa humanidad consigo a las cortes celestiales y a través de los siglos eternos las retendrá, como aquel que redimió a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. ¿A dónde se fue de este planeta Tierra Cristo? A las cortes celestiales. Entonces tenemos que entender ¿qué es el santuario celestial? ¿Qué era el santuario celestial? Una corte celestial. Una corte celestial. Y Dios le ordenó a Moisés que haga una representación en miniatura de esa corte celestial. Cuando Adán estaba en armonía, él estaba aceptado en sí mismo, él podía hablar cara a cara con Dios. Él no estaba bajo condenación, pero cuando Adán cayó en el pecado, su posición legal es la de rechazado, bajo condenación y separado de Dios. No puede entrar a la corte celestial. No puede. Entonces, ¿qué necesita ahora el hombre Adán?
para poder salir de su condición de rechazado, necesita un sustituto en la vida. Para poder salir bajo condenación, ¿qué necesita? Garante y sustituto en la muerte. Y para poder salir de la condición de separado de Dios, necesita un mediador. Porque Dios ni le mira, ni le oye. Está separado de Dios. Y esta es nuestra posición legal. Esta es. Así de repente no nos guste, ¿no? Tal vez no nos guste, pero esa es nuestra posición legal. No podemos acercarnos a Dios. Una vez más, vamos a leer en el libro La Educación, en las ediciones pequeñas. Está en la página 28. En esta edición está en la página 18, párrafo 1. A causa del pecado el hombre quedó separado de Dios. ¿Cómo quedó el hombre? Separado de Dios. De no haber mediado el plan de la redención, hubiera tenido que sufrir la separación eterna de Dios y las tinieblas de una noche sin fin. Si no hubiera intervenido el plan de la redención, ¿qué hubiera pasado? El hombre hubiera quedado eternamente separado de Dios y las tinieblas de una noche sin fin. Esto es importante entender. Entonces ahora cuando Adán ha caído en el pecado, no puede más acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué necesita? Un mediador. Antes no necesitaba mediador. Los mundos que no han caído en el pecado no necesitan ¿qué cosa? Sustituto en la vida, garantía y sustituto en la muerte, y no necesitan mediador porque ellos se comunican directamente con el Señor. Diferencia entre ellos que no han caído en el pecado y nosotros que hemos caído, que por causa de Adán, también estamos ¿cómo? Rechazados, bajo condenación y separados de Dios. Entonces, por esta razón, ¿qué se necesita? Un mediador. ¿Quiere el santuario terrenal? Vamos a anotar así. ¿Quiere el santuario terrenal? Santuario terrenal es una representación ¿de qué? De la Corte Suprema de Justicia Celestial. Justicia Celestial. ¿Qué más es el santuario? Este es un lugar de trabajo. Y aquí hay ¿qué cosa? Trabajadores. Hay trabajadores. ¿Quiénes van a ser los trabajadores? Trabajadores. Vamos a decir trabajadores. Y vamos a leer en el libro hemos leído Éxodo capítulo número 28, 1. Éxodo capítulo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Queremos
aprender algo que es importante. Esta es la posición legal del hombre. Pero hay otra cosa que es importante que nosotros no perdamos de vista. Vamos a poner aquí así, una vez más, así. Vamos a poner una vez más, así. En el mundo pagano, ¿qué tenían? Sus templos. 2, tenían sus dioses. 3, tenían su sacerdote. Pero en este mundo pagano, el creyente de ese sistema no está impedido de ¿qué? De entrar en ese templo, no está impedido. Es más, cuando entra, ¿qué hace? Le toca, besa sus pies, le adora. Entonces para ellos no cuenta ¿qué cosa? No cuenta. ¿Qué cosa no cuenta? Vamos a poner aquí así. Yo voy a agregar aquí. No cuenta ¿qué cosa? La ley de Dios. No cuenta. Y no les interesa ¿qué cosa? Su posición legal. Porque si, digamos, interesaría su posición legal, ellos tendrían que aceptar la ley de Dios. Es más, no podrían entrar a sus templos. Pero en este sistema, ¿qué hacen los feligreses de ese sistema? Vamos a poner así, sus creyentes entran a sus templos y adoran a sus dioses. Vamos a poner diferencia entre lo que es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Esta mañana hemos estudiado que Dios le ordenó a Moisés que haga un arca. ¿Para qué le ordenó Dios que haga a Moisés el arca? Para que en esa arca coloque la ley de Dios, que Dios mismo lo escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Eso tenía que Moisés colocar en el arca. Tenía que colocar en el arca. Entonces, aquí lo que nos interesa es esto, nuestra posición legal. No podemos acercarnos directamente a Dios. Entonces, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, ¿qué necesitamos? De un mediador. En este caso, el mediador van a ser ¿quiénes? Va a ser el sacerdote. El sacerdote que va a hacer ¿qué cosa? Que está autorizado a entrar al santuario. Entonces, ¿Dios qué hizo? Vamos a anotar aquí, sacerdote y sumo sacerdote. 1. Éxodo, capítulo 28, 1. Cuando Dios está llamando ¿a quién? A Aarón y sus hijos, ¿para qué cosa? Para que sean sus sacerdotes. Ahora, el sacerdote en el sistema de culto que Dios, en ese plan de redención, el sacerdote necesariamente tiene que ser hombre. Porque en el sistema pagano hay sacerdotes y hay sacerdotisas. Vamos a ver el contraste, ¿no? En este sistema pagano, ¿qué hay? Hay sacerdotes y sacerdotisas. Ahora,
en este sistema pagano, ¿qué también tienen? Ellos tienen también ofrendas. Ofrendas, y muchas veces estos sacrificios son, así como hemos considerado en el libro Patriarcas y Profetas 114, párrafo 1, sacrificios humanos. O van a escoger otro tipo de animales, ¿no? Van a escoger otro tipo de animales, pero están ahí los sacrificios humanos, queriendo imitar al verdadero sacrificio que tenía que hacerse. Muy bien. Entonces, aquí los sacerdotes podían ser hombres y podían ser también mujeres. Habían sacerdotisas, ¿no? Pero aquí no, aquí no. El sacerdote tiene que ser hombre. Aarón y sus hijos eran hombres. Y para decir que es así, Hebreos capítulo 5, el verso 1. Dice, todo sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. En este culto no va a haber opción a que la mujer se ejerza el sacerdocio. No va a haber opción para que ejerza el sacerdocio. Muy bien. Entonces estos fueron llamados para ser sacerdotes. Y no debemos perder de vista que antes del Sinaí, ¿quiénes desempeñaban el cargo de sacerdotes? Los primogénitos. Al primogénito le correspondía, ¿qué cosa? Ejercer el sacerdocio. Ejercer el sacerdocio. El primogénito. Pero como hemos estudiado, por causa de la idolatría practicada en el Sinaí, ahora Dios les va a quitar ese privilegio a todos primogénito y va a ser dado exclusivamente a la familia, a una sola familia. Como dice Éxodo 28:1, Aarón y sus hijos. Va a ser dado a una sola familia. Pero antes era ejercitado por todo primogénito. Muy bien. Ahora, para Aarón va a ser el primer sumo sacerdote. Sus hijos van a ser los sacerdotes. Ahora, para Aarón, para el sumo sacerdote, ¿qué le ordenó Dios que haga Moisés? Ayer hemos dicho que Éxodo 28-29 trata acerca de ¿quién? Del sacerdote y todo lo que se refiere al sacerdote. Vamos a dar lectura. El sacerdote tiene que tener una vestimenta especial. Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 28, el verso 2. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Aarón no va a trabajar de cualquier manera. Antes los primogénitos, cuando ejercían el sacerdocio, no tenían una vestimenta sagrada. O sea, ellos, cuando van a levantar el altar, van a sacrificar el animal, lo hacían con sus ropas comunes. Pero ahora Dios va a cambiar y va a decir que el que va a ser sumo sacerdote, ¿qué va a tener? Vestiduras sagradas. ¿Y cuáles van a ser esas vestiduras sagradas? Entonces ahora, número 2, ¿qué tiene que tener vestiduras sagradas? Éxodo capítulo 28, el verso número 2. Y en el verso 3, vamos a dar lectura al verso número 2, tú harás vestiduras sagradas. Verso número 4,
4. En el verso número 4 va a decir cuáles son esas vestiduras sagradas. Éxodo 28, 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿cuáles iban a ser las vestimentas sagradas? ¿Cuáles iban a ser las vestimentas sagradas? Dice, harán el pectoral. ¿Qué van a hacer? El pectoral. Dice, el pectoral, el éfod, el manto y la túnica sagrada. En Éxodo capítulo 28, 6, dice aquí 3. Dice en el verso número 28, 6, harán el éfod. Aarón va a tener así, yendo de adentro para afuera, uno va a ser la túnica blanca. Sobre la túnica blanca va a ser la túnica azul. Sobre la túnica azul va a ser el manto del éfod. ¿Cómo debía de ser el manto del éfod? Dice Éxodo 28, 6. Harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. ¿Cómo debía de ser? De lino torcido. Y tenía que tener sus colores: púrpura, carmesí, lino torcido, y oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra primorosa. ¿Qué va a tener el manto del éfod? Tendrá 2 hombreras. ¿Va a tener qué cosa? 2 hombreras que se van a juntar a sus 2 extremos. En las 2 hombreras, ¿qué se iba a colocar? Éxodo 28, 9. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué iban a colocar en las hombreras? Una hombrera, digamos que sea el manto del éfod. No, aquí, ¿qué van a poner? En la unión de esto con esto, ¿qué va a poner? Un manto de, no, vamos a volver a leer. Tomarás 2 piedras de ónice. Una piedra de ónice aquí y otra piedra de ónice aquí. En cada piedra, ¿qué se va a grabar? Dice el verso número 10. 6 nombres, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. ¿Cómo tenían que poner? 6 nombres en una piedra y 6 nombres en otra piedra. ¿Y van a poner de cualquier manera? No. Según el orden del nacimiento. Por decir, primero nació Rubén, ¿no? Y después van a ir poniendo así, de acuerdo a lo que en el orden que han nacido. Ahora, ¿para qué tenía que llevar esa piedra y tener sus nombres? En Éxodo capítulo 28, 12, dice, pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Aarón, a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombres por memorial. ¿Por qué van a poner
las piedras de ónice con los nombres, para que Aarón lleve los nombres de ellos cuando entre delante del Señor. Muy bien. Entonces eso tenía que colocarse aquí. Ese es uno. Hemos leído el éfod, Éxodo, capítulo número 28, 6 hasta el verso número 12. 4. Vamos a leer el pectoral. El pectoral era una lámina cuadrada. Dice Éxodo capítulo número 28, 15. Éxodo. Harás asimismo el pectoral del juicio. De obra primorosa lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. ¿Cómo va a ser? El pectoral, un cuadrado. Va a ser un cuadrado. Dice, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. ¿Qué va a hacer? En cada piedra, ¿qué se va a poner? El nombre de cada uno de los hijos que tuvo Jacob, siempre siguiendo el orden de su nacimiento. Esto, digamos, acerca de este pectoral, está hasta el verso número 20. Pero vamos a ver también qué otra cosa debía de haber en el pectoral. Éxodo capítulo 28, 30. Aquí hemos hasta el verso 29. Pero en este pectoral, Éxodo capítulo número 28, 30, ¿qué debía de colocarse? A los extremos del pectoral. Dice el verso número 30. Pondrás en el pectoral el juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, y cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová. Entonces en el pectoral, que era cuadrado, ¿qué más debía de haber? A más de las piedras, otras seguramente eran piedras a las que se le denomina ¿qué cosa? Urim y Tumim. Y esas piedras va a ser para consultar a Dios, para pedir aprobación o desaprobación. Entonces tenemos eso, tenemos aquí el Urim y Tumim. ¿Para qué era el pectoral? Donde están todas las pedrerías. Dice en Éxodo capítulo 28, 29. Llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, ¿en qué 2 cosas llevaba los nombres de Israel el sumo sacerdote?
en las piedras de ónice del manto del éfod, en el lado izquierdo y derecho, y en el pectoral, que tiene 12 piedras. ¿Qué otra cosa tenía que tener como vestidura sagrada el sumo sacerdote? Vamos a poner aquí número 5. Éxodo capítulo 28, 31. Dice, harás el manto del éfod todo azul. ¿Esta qué va a ser? Esta va a ser la túnica azul. Túnica azul. Y en el borde de esta túnica azul, ¿qué tenía que haber? Vamos a leer. ¿Qué debía de haber en el borde de esa túnica azul? Dice en el Éxodo 28, 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. 35, 34. Una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la orla del manto del alrededor. En la parte de abajo de la túnica azul, ¿qué debía de haber? Una granada que sea de color púrpura, azul, carmesí, y luego una campanilla en forma alternada. Dice el verso 35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Bueno, aquí tenemos la túnica azul. Punto número 6. Punto número 6. Éxodo 28, 36. Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. 37. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Entonces aquí tenemos una placa de oro con la inscripción de ¿qué? Santidad a Jehová. Ahora, esta placa se tenía que colocar ¿sobre qué? Éxodo capítulo 28, Éxodo 28, 37. 37, que habla de ¿qué? Mitra. La mitra aquí está como sinónimo de gorro. Ya, ese gorro. Y delante del gorro, que va a ser así, va a poner ¿qué cosa? La placa que dice santidad a Jehová. Y esa placa tenía que estar amarrada por un cordón azul en la mitra que se va a poner en la cabeza, que va a llevar en la frente de Aarón. Dice en el verso número, ya tenemos hasta ahí, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra. Entonces aquí tenemos punto número 7. Esta es la túnica blanca. Éxodo capítulo 28, 39. Éxodo 28, 39. Esta túnica va a ir hasta los pies, cubrir hasta los pies. Dice, bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto. Aparte de esto, tenemos aquí 8, un cinto. Cinto que va a ser de
púrpura, azul, carmesí, cinto. Estamos en Éxodo capítulo 28, 39. 28, 39. O sea, los colores que va a tener este cinto van a ser como el manto del éfod. El manto del éfod que tenía oro, azul, carmesí, púrpura. También va a tener así el cinto. Y vamos a poner aquí 9. Éxodo 20, 28, 40. Dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también los harás cintos. Aquí está hablando, hasta aquí, vamos a poner hasta aquí. Hasta aquí es la vestidura de ¿quién? Hasta aquí es todo esto desde aquí hasta aquí es la vestidura de ¿quién? Esta es la vestidura del sumo sacerdote. Y ahora va a hablar en Éxodo capítulo 28, 40, va a hablar lo que va a ser para quién, para los sacerdotes, lo que va a ser para los sacerdotes. Dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, harás también cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. ¿Qué va a ser para estos? Túnica blanca, cinto y tiaras. La tiara es como decir una gorra, ¿no? Una gorra. Va a ser una gorra. En el verso número 41 dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás. Pero todavía nos falta un detalle. 10. Éxodo capítulo 28, 42. Éxodo capítulo 28, 42. Dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Qué va a hacer? Calzoncillos. Dice, desde los lomos hasta los muslos. O sea, desde aquí hasta un poquito por encima de la rodilla. ¿No? Es lo que va a hacer. Tanto para el sumo sacerdote como para los sacerdotes. Por eso dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Muy bien. Entonces, esta es la vestimenta de estos, de los que Dios va a llamar para que sean, ¿qué cosa? Los sacerdotes, para que sean el sumo sacerdote y el sacerdote. Ahora, este sumo sacerdote y sacerdote, ¿qué van a hacer? Ellos van a representar a Cristo. Como ellos tienen que ser hombres,
el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, ¿qué tiene que ser? También tiene que ser hombre, no va a ser mujer. Con esto no queremos decir que Dios sea, como decir, que discrimine, ¿no? Pero esta es la orden, esa es la orden. Muy bien. Ahora vamos a pensar en nuestra tercera posición legal, separados de Dios. Aquí está su llamamiento, el llamamiento que Dios le ha hecho al hombre, a Aarón y a sus hijos. Hemos visto de que, ¿qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Moisés con el santuario? Primero recibió órdenes, ¿no? Después ejecutó las órdenes. Y cuando ya todo el material estaba preparado, ¿qué hizo Aarón con el santuario? Primero, cuando ya todo estaba preparado, en Éxodo 40, va a recibir la orden de ¿qué? De armarlo. Y le está diciendo cómo va a armar, siguiendo un orden. Después vemos que Moisés, ¿qué hizo? Armó el santuario conforme Dios lo había ordenado. Ahora, ¿qué tienen que hacer con los sacerdotes? Aquí está ¿qué cosa? En Éxodo 28, 1 y 2, vamos a notar aquí que es su llamamiento. Y vamos a leer en Hebreos capítulo número 5, nosotros podemos pensar que Aarón le va a decir, como Aarón era hermano mayor de Moisés, podemos decir nepotismo, ¿no? Y podemos decir que Aarón le va a decir, ahora tú me vas a mí, como yo soy tu mayor, y el mayor es el que tiene que ejercer el sacerdocio, ahora tú me vas a poner como sumo sacerdote, ¿no? Pero vamos a leer qué dice en Hebreos capítulo 5, verso número 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Aarón se hizo sumo sacerdote a sí mismo? ¿Le obligó a su hermano a que le haga sumo sacerdote? No. ¿Qué dice? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos capítulo 5, el verso número 4. Aquí está su llamamiento. Ahora, si él ha sido llamado, ¿qué dijo Aarón? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vas a hacer para tu hermano y para sus hijos vestiduras sagradas. Entonces, la realización de esa orden, de lo que dice Éxodo 28, nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo número 39. En el Éxodo 39 es que está la ejecución de Éxodo 28. Está la ejecución de Éxodo 28. Así como Dios le ha ordenado ¿a quién? A Moisés. Muy bien. Ahora, como ya está preparado, ¿qué cosa? Ya está preparado los vestidos. Ahora, ¿qué le va a decir Dios a Aarón? Vamos a leer, diré a Moisés. Éxodo capítulo 40. De los versos 12 al 15.
Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces ahora, una vez que ya todo está elaborado, ¿qué va a decirle Dios a Moisés? Vas a hacer acercar ¿a quién? A Aarón y a sus hijos, ¿a dónde? A la puerta del tabernáculo. ¿Y qué le va a hacer? Verso 13 dice, les harás, primero dice que los va a lavar, 1, 2, le va a vestir, 3, le va a ungir y 4, lo va a consagrar. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué debe hacer Aarón con su hermano una vez que todo está terminado de preparar? Éxodo capítulo 40, 12 al 15. ¿Qué tiene que hacer Aarón? Presentarse en el lugar donde él va a trabajar, porque ya ha sido llamado. Tiene que presentarse donde él va a trabajar porque ya ha sido llamado. ¿Y qué va a hacer Moisés? Lo va a lavar, le va a vestir con esas vestiduras que Dios ha ordenado que se haga. ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner primerito Moisés a su hermano Aarón? ¿Le va a poner primero el manto del éfod? No. ¿Qué le va a poner? La túnica blanca. Sobre la túnica blanca va a poner la túnica azul. Sobre la túnica azul le va a poner, ¿qué cosa? El manto del éfod. Y después lo va a colocar el cinto. Y después va a poner sobre su cabeza, ¿qué cosa va a poner? La mitra, y en la mitra, ¿qué tiene que tener? Una placa. Y que va a estar amarrado con un cordón azul. Y luego, ¿qué va a hacer? Lo mismo va a hacer ¿con quién? Con los hijos de Aarón. Los va a lavar y les ha de vestir ¿con qué? Pero antes, ¿qué era lo primero que tenía que hacerle poner Moisés a Aarón? El calzoncillo. Primerito, el calzoncillo. Después la túnica blanca, túnica azul, manto del éfod. Sobre el manto del éfod, ¿qué va a poner? El pectoral. Y después le va a amarrar con el cinto, a ceñirlo con el cinto. Le va a poner la mitra con la placa. Y ahora, ¿qué va a hacer? Le va a vestir a los hijos de Aarón. ¿Qué va a hacer? Los va a lavar y los va a vestir. Les va a poner, ¿qué cosa? Les va a hacer poner primero los calzoncillos, después la túnica blanca y sus cintos. Y su tiara. Su gorra tiara. Entonces, ahora, esta es una orden. Tenemos que aprender que esta es una orden. Es una orden. Ahora, el cumplimiento de esa orden, el cumplimiento de esta orden que encontramos en Éxodo capítulo 40, está en el libro de Levítico capítulo número 8. Pero también es importante que entendamos que Dios va a decir, como nosotros estamos separados de Dios, es importante que entendamos, vamos a decir así, vamos a poner aquí, vamos a hacer el santuario y su atrio. Vamos a hacer el santuario y su atrio. El santuario y su atrio. Con sus dos puertas, la mesa al lado norte, porque Moisés ya armó el santuario, la mesa al lado norte,
Ya puso los panes, pero antes, primerito, él ¿qué hizo? Metió el arca del pacto con la ley y colocó sobre esto el propiciatorio. Puso la cortina. Al lado norte puso la mesa de los panes y colocó los panes. Al lado sur puso el candelero y puso aceite y prendió el fuego. Y luego va a poner ¿qué cosa? El altar del incienso y va a poner la brasa. Y va a poner una brasa, voy a leer en el... ¿Qué no tenían que hacer manejar fuego extraño? No tenían que manejar ¿qué cosa? Dios había prendido un fuego. Y el único fuego que tenía que manejarse era el que Dios había prendido. Pero como los hijos de Aarón, primero, hemos aprendido algo de Aarón. Aarón era débil, no era un hombre de principios firmes, dócil, pero más que dócil, eso. Y como no era un hombre de principios firmes, tampoco fue firme en la educación de sus hijos. No los instruyó en el don, no hizo que ellos aprendan a hacer. No tienen temperancia, pero no les corrigió el que sean intemperantes. Por eso es que está registrado en Levítico capítulo 10, voy a leer de los versos 1 al 2. Nadab y Abiú, que son los primeros hijos, Levítico 10 de los versos 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Voy a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 373, el párrafo número 2. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. A la hora del culto, cuando las oraciones y alabanzas del pueblo ascendían a Dios, 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Para quemar el incienso se valieron del fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido. ¿Qué había encendido Dios? Un fuego. Y ese fuego era el que se debía de utilizar para todo. Pero estos hijos de Aarón, en la página 374, párrafo 1, dice: en su juventud, Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, además de ser Aarón, un hombre de no principios firmes, él era indulgente. O sea que cuando sus hijos decían, vamos a hacer esto, aunque él sabía que estaba mal, ¿qué hacía? Cedía a la tentación. Dice, la disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban.
de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objetos del castigo divino, porque cuando nosotros leemos Levítico 10:3, 10:2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué murieron estos hijos? Porque el padre fue indulgente. No fue, como dice aquí, no tenía firmeza de propósito. O sea, ¿qué lecciones debemos sacar de esto? Muchas veces el papá, ¿qué le dice a la mamá cuando el hijo está llorando? Y está llorando no porque ha llegado la hora que debe comer, pues está llorando por cualquier cosa menos porque tiene hambre, pero quiere arruinar, quiere fregar, ¿no? Entonces el papá que dice, dale la teta o dale la mamadera, para eso trabajo. Ese padre está siendo indulgente con su hijo. Está fomentando su intemperancia y va a ser un hijo que no va a respetar la autoridad de su padre. Y el hijo que no aprenda a respetar la autoridad de su padre no respetará la autoridad de Dios. Por eso es que Nadab y Abiú hicieron eso. Esto es importante entender. Entonces, Dios había hecho ¿qué cosa? Había prendido un fuego. Y solo ese fuego estaban autorizados a utilizar. Solo ese fuego estaban autorizados a utilizar. Pero estos, bajo el efecto del alcohol, ¿qué hicieron? Agarraron a frotar piedra para que se genere fuego. Y con eso ellos quemaron el incienso. No utilizaron, pasaron por alto la orden de Dios, que solamente ese fuego se tenía que utilizar. Y la orden para no utilizar fuego extraño está en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, el verso número 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis. Aquí está diciendo, no ofreceréis sobre él incienso extraño. No se tenía que utilizar. No se debía usar fuego extraño, sino el fuego que Dios había prendido. De manera que cuando Moisés está, como hemos leído y vamos a volver a leer, estábamos leyendo Levítico capítulo número 8, que es el cumplimiento de Éxodo capítulo 40. Pero primero, ¿qué tenía que hacer? Vamos a leer. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer Moisés? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer Moisés? Debía de ungir el santuario. Vamos a leer Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. El verso número 10 y 11. Después de que él haya terminado de armar el santuario, ¿qué tenía que hacer? Ungirás también el verso 9 y 10. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios, será santo. 10. Ungirás también
el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. 11. Ungirás la fuente y su base y lo santificarás. Entonces, ¿qué tenía que hacer con este santuario Moisés? Él ha armado, recibiendo la orden del Señor, ha levantado el santuario, ha puesto la ley, ha puesto la cortina, ha puesto la mesa de los panes de la proposición, ha puesto el candelero, ha puesto aceite, ha prendido las lámparas, y ahora ¿qué tiene que hacer? Colocar el altar del incienso, y aquí ¿qué va a hacer? Va a quemar el incienso. ¿Con qué fuego él hizo? Con el fuego que Dios había encendido. Y después, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Colocó aquí el altar del holocausto. ¿Qué hizo aquí? Sacrificó un cordero. ¿Y después qué puso? La fuente del agua. Puso la fuente del agua. Una vez que ya puso todo esto, ahora armó el atrio. Armó el atrio. Y una vez que estaba armado el atrio, ¿qué hizo? ¿Qué dice Dios? Vas a ungir. ¿Qué va a ungir? La orden de, primero, ¿qué tiene que ungir? El santuario. 1, Éxodo capítulo 40, versos 9 al 11. Aquí está la orden para qué. Orden, ¿para qué? Para ungir. Está la orden para ungir. Ungir, esta es una orden, ¿no? Ahora, el cumplimiento de esta orden está ¿dónde? En Levítico capítulo 8. Vamos a dar lectura al libro de Levítico capítulo 8, el verso número 10 y 11. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios. Ungió la fuente, su base para santificarlos. ¿Qué hizo Moisés? Está dando cumplimiento ¿a qué? A esta orden. Levítico capítulo 8. ¿Qué versos hemos leído? 10 y 11. 10 y 11. Ahora que está ungido, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le dijo Dios a Moisés con respecto a este sacerdote? ¿Qué le dijo? Vas a venir, lo vas a lavar, lo vas a vestir, lo vas a ungir y lo vas a consagrar. Vamos a leer. Levítico capítulo, o sea, el cumplimiento de esto encontramos en ¿dónde? Levítico capítulo 8, versos 6 al 9. Versos 6 al 9. Dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo
los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Verso número 12. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Verso 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, les vistió las túnicas y les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces, ahora, ¿qué ha hecho Moisés? Ha hecho exactamente así como Dios ha dicho que debían de hacer. Verso número 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado. Ahí está lo que estaba ordenado que debía de hacer. Verso número 35. Dice en el verso número 35. Vamos, antes del 35, vamos a leer el 33. Porque hasta aquí, ¿qué ha hecho Moisés? Les ha lavado, les ha vestido, les ha ungido. ¿Qué falta? Que sean consagrados. Dice en el verso 33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumpla los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Y a la puerta, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, finalmente está, ¿qué cosa? La consagración. Ahora, cuando ya estaban consagrados, dice Levítico capítulo 9, verso 1. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se os aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo
y haz la reconciliación por ellos como lo ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él, y los hijos de Aarón les trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso en ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Entonces ahora, antes de que Aarón empiece su ministerio, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era Aarón? Era un hombre, pero era pecador. Vamos a leer. Mensajes Selectos 1, la página 270. Párrafo número 2. Los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. ¿Qué era Aarón? Pecador. Él no podía hacer ¿qué cosa? Sacrificio ¿por quién? Por él mismo. O sea, él no podía presentarse ¿en qué? En sacrificio. ¿Por qué? Porque era pecador. No puede presentarse en sacrificio por el pueblo. Ni siquiera por él, y menos por el pueblo, porque él era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por la fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Vamos a aprender, esta es una lección importante aprender. ¿Qué era el sacerdote y el sumo sacerdote terrenales? Pecadores. No podían presentarse en sacrificio. ¿Qué necesitaban? Un sustituto. Cuando Moisés le está diciendo a Aarón, le está diciendo, Levítico 9:2, toma de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Este becerro que va a sacrificar Aarón, el primer sumo sacerdote, ¿para quién va a sacrificar? Es para él, para hacer expiación por su propio pecado. ¿Para qué va a sacrificar el carnero? Para que haga reconciliación por él ante Dios. Cuando él haga eso, él va a quedar ¿qué cosa? Habilitado para trabajar a favor del pueblo. Dice en Levítico 9:15. Levítico 9:15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para expiación del pueblo y lo degolló y ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Cuando él ya hizo la expiación por su propio pecado, ahora ¿cómo quedó? Habilitado para poder trabajar a favor del pueblo. ¿Cuál es la lección que debemos de sacar? ¿Cuál es la lección que debemos sacar? Este sacerdote terrenal, ¿qué eran? Ellos eran pecadores. ¿Qué eran los sacerdotes terrenales? Aquí vamos a anotar. Estos sacerdotes y sumo sacerdote, ¿qué eran?
eran pecadores. Ellos eran pecadores. No podían presentarse ellos mismos en sacrificio, ni a favor de ellos, ni a favor del pueblo. Primero, ¿qué tenían que hacer? Vamos a anotar uno de mensajes selectos, página 270, párrafo 2. Primero tenían que presentar sacrificio por su propio pecado y por el pecado de su casa. Tenían que hacer expiación por ellos mismos y después van a ser habilitados para trabajar a favor del pueblo. Después. Entonces, estos sacerdotes que eran pecadores. Pero el trabajo que ellos van a hacer, ¿qué es? Es una representación del trabajo del verdadero sacerdote. A diferencia de los sacerdotes terrenales, el sacerdote celestial no va a tener pecado. Por lo tanto, va a poder, ¿qué cosa? Presentarse en sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Primero, trabajar. ¿Trabajar para quién? Para sí mismo. Después, ¿qué va a hacer? Va a trabajar para el pueblo. ¿Por qué va a trabajar para el pueblo? Porque el pueblo, por causa del pecado, está separado de Dios. No puede entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Entonces, este sacerdote, ellos eran pecadores y no podían presentarse en sacrificio. Tenían que primero trabajar a favor de ellos mismos para después recién trabajar a favor del pueblo. Muy bien. Después de que Aarón hizo el sacrificio por su propio pecado, ¿qué decía Levítico 9:15? Ofreció también la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Muy bien. Entonces así él va a empezar, ¿qué cosa? Su ministerio sacerdotal terrenal. Va a empezar su ministerio sacerdotal terrenal. Muy bien. Por esta mañana vamos a llegar hasta aquí. Y si quieren hacer preguntas, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? No. Es que la corte celestial es el lugar santo, el lugar santísimo. Es una sola corte celestial. Hay un solo santuario. Ya. Pero ¿qué tenemos que aprender? Que nosotros tenemos problemas legales ¿ante quién? Ante el gobernante del universo. Esta es nuestra posición legal. Por esta tercera posición no podemos acercarnos a Dios. Dios ni nos oye ni nos ve y estamos separados. ¿Qué necesitamos? Ya. Y el mediador es el único que está autorizado a entrar al santuario. El mediador. Vamos a poner aquí. Digamos que un israelita, pasando por alto su tercera posición legal, quiera entrar aquí adentro. Va a querer entrar ahí adentro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a leer Números 3:10. Vamos a dar lectura a Números 3:10. Dice: constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. El israelita, como pecador, él está autorizado a acercarse ¿hasta dónde? Está autorizado a llegar hasta la misma puerta del santuario, a la puerta del lugar santo. Pero él no está autorizado a poner ni siquiera un pie dentro del santuario.
¿Qué dice la ley? ¿Constituirás a quién? Vamos a poner aquí así. Aquí al sacerdote. Al sacerdote Aarón o a cualquiera de ellos, ¿no? Y está así con su vestido de sacerdote. ¿Qué puede hacer? Está autorizado a entrar, pero no. Como no está autorizado a entrar y si entra aquí va a morir, ¿qué necesita? Un mediador. ¿Quién era el mediador? Era el sacerdote. Cuando entre el sacerdote, va a ser como si este israelita hubiera entrado. Entonces, el sacerdote, ¿como quién entraba? En representación del israelita. Que a más de ser mediador, ¿qué era el sacerdote? Era representante del pecador. ¿Qué era? Representante del pecador. Cuando él entre, va a ser como si hubiera entrado el pecador. Ahora, ¿por qué este pecador no puede entrar? Tercera posición legal. Está separado de Dios. Si él va a querer entrar, va a morir. Pero si no entra, también va a morir. ¿Qué necesita? Un mediador, un representante. Uno que entre al santuario y no muera. El único que estaba autorizado a entrar y no va a morir era el sacerdote. Era el único que estaba autorizado a entrar. Pero vamos a leer algo que es importante también. Aunque el sacerdote está autorizado a entrar, está autorizado a entrar, sin embargo, para el sacerdote también está esta ley. Éxodo capítulo 23, 15, última parte. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué dice? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. A pesar de que el sacerdote está autorizado a entrar, no va a morir si entra, pero ¿puede entrar con las manos vacías? No. ¿Qué va a pasar si entra con las manos vacías? Va a morir. Entonces, ¿qué cosas le autorizaba al sacerdote para que pueda entrar al santuario? La ofrenda, el sacrificio. Eso le autorizaba. Muy bien. ¿Tienen otra pregunta? Sí, es que la ley dice así. Levítico 4, verso número 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Qué dice? Levítico 4, 3. ¿Qué tiene que llevar el sacerdote? Un becerro. Por eso que cuando Aarón va a empezar su ministerio, ¿qué va a hacer? ¿Qué le dice Aarón? ¿Qué le dice Moisés? Toma un becerro de la vacada. Eso es para expiación. Pero para reconciliación es un carnero. ¿No dice así Levítico capítulo 16, 3? En Levítico 16, 3 dice que el sumo sacerdote por su pecado debe llevar ¿qué? Un becerro y un carnero para reconciliación. Por eso es que él tuvo que presentar eso. Muy bien. Sacerdote, sumo sacerdote. Becerro, carnero. El sacerdote no puede presentar por su pecado cabra, oveja, cordero. La orden es becerro.
Para reconciliación, carnero. Holocausto significa, o sea, digamos, holocausto es que el animal entero va a ser quemado en el altar del incienso. Pero cuando dice expiación es que se va a quemar el riñón, la glándula suprarrenal que está sobre el riñón, la grasa de los intestinos. Eso es lo que se va a quemar si es expiación. Si es expiación. Bueno, más tarde vamos a tratar sobre estas cosas. Por ahora vamos a llegar hasta aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Dios fue el que prendió. Hemos leído, voy a releer, Patriarcas y Profetas, la página es 373, párrafo 2. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. A la hora del culto, cuando las oraciones y las alabanzas del pueblo ascendían a Dios, 2 de los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso para que ascendieran como agradable perfume ante el Señor. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño para quemar el incienso. Se valieron de fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido y cuyo uso había ordenado para este objeto. A causa de este pecado salió fuego de delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Dios había encendido un fuego para todos los servicios que se realizaban dentro en el atrio o dentro del santuario. Dentro del santuario, quemar el incienso. No podían utilizar fuego extraño. Poder podían, no debían. Porque Nadab y Abiú pudieron, ¿qué hicieron? Usaron fuego extraño. ¿Cuál fue el resultado? Murieron. Sí. Solo se podía usar lo que Dios había encendido. Seguramente no está revelado dónde ha encendido, pero cuando Moisés puso el altar del incienso en su lugar, ¿qué hemos leído? Que Moisés quemó el incienso. Y para eso, ¿qué tuvo que haber hecho? Utilizar, ¿qué cosa? Fuego. ¿Y qué habrá utilizado? Fuego que Dios ha encendido.